Bienvenidos sean a mi canal. En este video les vengo a mostrar cómo realizar el diseño de pozos en un acuífero libre. Este diseño de pozos se llama una captación subterránea. Para ello necesitamos realizar un análisis del acuífero al cual queremos realizar la explotación del caudal para un cierto sistema de riego, un sistema de agua potable o para el fin que nosotros queramos. Tomemos en cuenta este esquema que tenemos en el lado derecho. Aquí pueden ver que existe una línea de color café haciendo referencia al nivel del terreno. Aquí unas líneas segmentadas haciendo referencia al nivel freático. Y aquí tenemos la base que haría referencia al nivel del estrato impermeable, es decir, cuando el agua ya no se puede infiltrar. Luego de eso se excavan tres pozos a diferentes distancias. El primer pozo se conoce como pozo de prueba. Este pozo de prueba va a bombear caudal cada cierto tiempo, es un tiempo constante por cierto, y debido a que bombea caudal, entonces su nivel del agua llega a ser un poco variable. Generalmente no llega a ser así, porque debido al sistema como funciona un acuífero, se llega a recargar casi de manera inmediata, ya que está abriéndose por primera vez ese acuífero. El segundo pozo no va a bombear agua, ni el tercer pozo, que serían pozo de observación 1 y pozo de observación 2. Es decir, solamente sirven para controlar los niveles del agua dentro de ese pozo. Luego de eso van a poder ver esta línea de color azul, que hace referencia a los niveles del agua, es decir, desde el primer pozo, cómo va al segundo pozo y cómo va al último pozo. Como pueden observar, va en ascenso. Luego van a ver ese sub 0, ese sub 1 y ese sub 2. Eso se conoce como los abatimientos de los pozos. Y es una diferencia entre la parte de acá que nosotros tengamos menos la altura o el nivel del agua, tanto para el pozo 1, pozo 2 y el pozo de observación. Luego de eso se conoce como los radios R1 y R2 a las distancias que existe entre el pozo de prueba y el pozo de observación 1, en este caso el R1. El pozo de prueba y el pozo de observación 2 es el R2. Aquí tenemos los datos: la cota del terreno, el nivel freático que debe ser menor, la cota del estrato impermeable que está por acá, y aquí tenemos el espesor del acuífero. Este espesor es la diferencia entre el nivel freático y el nivel del estrato impermeable, es decir, esta distancia que tenemos por acá. Luego de eso, como dijimos, en el pozo de prueba tenemos un caudal que se va a bombear. La bomba se instala y no se conoce cuál va a ser el caudal, entonces se lo coloca de una manera constante por un tiempo, que en este caso es 72 horas. Entonces, durante este tiempo ha bombeado 23.9 litros sobre segundo. El caudal debe ser convertido a metro cúbico día. Para eso lo multiplicamos por 86.4. Aquí tenemos el diámetro, que sería el diámetro de este pozo. Aquí tenemos la parte del radio del pozo de prueba, que el radio del pozo de prueba sería la división de este valor del diámetro entre 2 para encontrar el valor, pero debemos convertirlo a metros. Así que lo que hacemos es dividirlo entre 2 y dividirlo entre 1000, porque aquí arriba lo tenía en milímetros. Luego de eso tenemos los datos del pozo de observación. Los pozos de observación tenemos las distancias R1, el abatimiento, porque en estos casos sí se puede controlar, la altura 1, que sería el nivel del agua en este caso, y su diámetro correspondiente. El pozo de observación 2 tiene los propios datos: el R2, su distancia, un valor de 60, su abatimiento que se controla, su altura o nivel del agua, en este caso de acá, y su diámetro, que es el diámetro interno en sí del pozo. Esos son los datos necesarios para este análisis. En base a ello, lo que hacemos es calcular la altura del pozo de prueba. Como pueden observar en los datos de acá arriba, tenemos la altura 1 y la altura 2 y también los abatimientos de estos pozos, pero no conocemos ni el abatimiento ni la altura del nivel del agua del pozo de prueba. Y eso es porque llega a ser un poco variable, aunque como les dije, debido a las de carga casi se mantiene constante. Entonces, como no se puede controlar aquí la altura de manera visual, se lo debe calcular. Para calcularlo utilizamos esta ecuación de acá, que es la ecuación del coeficiente de permeabilidad, que como pueden ver se llama K, y depende del radio 1, radio 0, caudal de bombeo, altura 1 y altura sub 0. Esto puede ser cambiado sus variables que ven acá. En vez de R1 puede ser el R2 y en vez de H1 puede ser el H2. Entonces, vamos a considerar eso. Si yo puedo calcular por un lado la ecuación con el pozo de prueba y el pozo de observación 1, voy a tener una ecuación.
Y si calculo con el pozo de observación 2 y el pozo de prueba, voy a tener otra ecuación. Es decir, lo que voy a hacer es igualar ambos Ks. Para eso voy a tomar en cuenta lo siguiente. El caudal sigue siendo este valor de metro cúbico día. El radio 1, el valor que teníamos arriba, el radio sub 0, este valor de acá, y la altura 1. Es decir, estoy considerando los datos entre el pozo de prueba y el pozo de observación 1, solamente en este rango. Si yo veo la ecuación que está por acá, tengo casi todo como dato menos h sub 0. Entonces es lo que voy a reemplazar acá. Para sustituirlo, primero voy a calcular A, que este A es logaritmo del R1 entre R0 multiplicado por el caudal de bombeo dividido entre pi. Eso sería A, en la parte del numerador, dividido entre el valor de H1 elevado al cuadrado, que como ven acá, menos H sub 0 elevado al cuadrado, pero como H sub 0 es una variable, entonces lo dejamos de esta manera, y nos queda el coeficiente K de esta ecuación. Hacemos lo propio, pero en este caso trabajamos con el pozo de prueba y con el pozo de observación 2. Caudal sigue siendo lo mismo. En este caso, en vez del R1, estoy trabajando con el R2. El R0 se sigue manteniendo y la altura 12 se cambia por la altura 1. Entonces, bueno, sería lo contrario. La altura 1 se cambia por la altura 2. Hacemos el mismo procedimiento y voy a tener esta ecuación que ven acá abajo. Entonces, esta es una ecuación, esta es otra ecuación. Si igualo ambos y realizo operaciones correspondientes, puedo despejar el h sub 0. Entonces, el h sub 0 despejando, aquí me da un valor de 58.68. Sé que esto puede ser confuso y tal vez algo complejo. Sin embargo, pueden utilizar esta ecuación que ven por acá. En esta ecuación, como observan, ya se encuentra despejado. Entonces, solamente tienen que realizar ustedes la sustitución correspondiente. Sin embargo, esa es la explicación. Aquí está todo el procedimiento de esto para llegar a esta ecuación, por si acaso. Bajo un poco más. Si yo tengo la altura del primer pozo o el pozo de prueba, puedo calcular el abatimiento. Este abatimiento sería la diferencia del espesor del pozo, que era 140, menos la altura del nivel del agua del pozo de prueba. En ese caso me da 81.32. Ese valor debería convertirlo en porcentaje. Para convertirlo en porcentaje, lo que hago es lo siguiente. Agarro este valor, lo divido entre la altura total del pozo, que sería 140, y lo multiplico por 100. Y este me da un valor de 58.09. Bajo un poco más. Y ahora sí, con esto voy a calcular el caudal de bombeo máximo permisible. Este caudal de bombeo máximo permisible es lo máximo que yo podría explotar del acuífero. Para eso utilizamos el caudal de bombeo de prueba en litros segundo en este caso, que es 23.9, el abatimiento que es 58.09%, esta que hemos calculado acá arriba, y aquí tomamos dos factores. Se dice que el rendimiento óptimo de un pozo debe ser menor a un 90%. Para ese caso, se conoce que el abatimiento debe ser menor a un 67%. Esto también para no sobreexplotar la fuente. Entonces, tomamos en cuenta estos dos valores y calculamos el caudal de bombeo máximo de esta manera, que va a ser el caudal de bombeo de prueba multiplicado por el porcentaje de 67% dividido entre el porcentaje de abatimiento que hemos calculado. Como pueden observar, aquí tengo 23.9 por 67 dividido entre 58.09. Este valor les puede dar mayor o menor al caudal de bombeo que tengan acá. Todo depende de las características del pozo. En mi caso, como pueden observar, me da 27.57, que me dice que puedo explotar más de lo que actualmente ha bombeado. Luego de eso, calculamos la transmisibilidad del acuífero. La transmisibilidad del acuífero lo calculamos con esta ecuación que ven por acá. Esta transmisibilidad utilizamos primeramente el cálculo de K. Aquí el K lo podríamos reemplazar de manera directa, porque tenemos R2, R1, H2, H1 y el caudal de bombeo. Entonces aquí está todo lo que teníamos ahí arriba y aquí lo estoy realizando de manera separada. Primero el numerador, como pueden ver el numerador, luego aquí el denominador y con eso hago la división A entre B.
para calcular el valor de K. Ustedes lo pueden hacer de manera directa. Muy importante que en esta ecuación el caudal tiene que estar en metro cúbico día. Ahora, con eso calculo la transmisibilidad. La transmisibilidad se calcula el coeficiente K que tenemos multiplicado por el espesor del pozo o la altura total del pozo, que en nuestro caso esa altura es de 140, así que sería agarrar el valor de K, multiplicarlo por 140. Las unidades que nos da. El coeficiente de permeabilidad me da en metro cúbico día entre metro cuadrado, es decir, hace referencia de que un caudal o el volumen de agua en un día se va a llenar dentro del pozo por unidades de metro cuadrado que va avanzando. En cambio, la transmisibilidad habla acerca de lo mismo, del volumen de agua en un día, pero por metro lineal. Bajamos un poco. Con esto vamos a encontrar la distancia entre bombeo a un mismo caudal. Es decir, cuántos pozos yo voy a tener y a qué distancia tienen que encontrarse. Para eso tomemos el esquema que ven acá. Se mantiene todo lo mismo. El pozo de prueba, pozo de observación 1 y el pozo de observación 2. Como ven, esta línea azul va en ascenso, es decir, el nivel del agua en los pozos más lejanos siempre va aumentando. Llega un punto en el cual se va a interceptar esta línea de color azul o el nivel del agua con el nivel freático. En ese punto es donde necesariamente debo colocar otro pozo. Entonces, esa es la distancia mínima. A esa distancia mínima le vamos a llamar X. Ahora, utilizamos los valores de la siguiente manera. Caudal de bombeo, en este caso el caudal de bombeo máximo, el que hemos calculado, lo convertimos a metro cúbico día multiplicando por 86.4. El radio del pozo 2, este R2, aunque pueden trabajar con el R1 igual. Luego, a la altura del 2, del pozo 2. Si trabajan con el pozo 1, sería R1 y H1. El H3 es la altura o el espesor del pozo, es decir, esto es E por si acaso. El K, el que hemos calculado. Luego aquí ya es sustituir valores en esta ecuación que vemos acá. Igualmente, esto lo hago de manera separada para que se entienda un poco mejor. Aquí primero calculo el logaritmo de R1, que en este caso es el logaritmo de R2, porque estoy trabajando con el R2. Es indistinto, pueden trabajar con el que ustedes quieran. Entonces, primero tengo eso. Aquí está. Luego de eso calculo pi por K por todo esto. Por cierto, este E es el espesor del pozo, es el valor de E de acá arriba. Como pueden ver, aquí se calcula todo eso. Luego de eso, aquí el logaritmo de R3. Bueno, esta parte del logaritmo de X, que sería este logaritmo de R3, aquí lo voy a cambiar por X, es igual a la parte de acá más esta otra parte de acá, es decir, sumar C más D. Si yo hago esa suma correspondiente y despejo luego de eso el valor de X, que este logaritmo pasaría como exponencial, entonces calcularía 2.718 elevado al valor de acá, entonces voy a tener la distancia X. Entonces es sencillamente despejar de esta ecuación si quisieran hacerlo de forma manual. Esa distancia X es la distancia mínima para colocar otro pozo. Pero por seguridad, esta distancia debe ser multiplicada por 2. Entonces el valor lo multiplicamos por 2. Bajo un poco más. Y con eso ya puedo encontrar el número de pozos que necesito para explotar para el fin que yo quiera. Para eso, tomo en cuenta aquí que son 8 horas de bombeo en mi caso. Tomo en cuenta que el caudal de bombeo máximo es el valor que hemos hallado, 27.57 en litros sobre segundo. Ahora, yo necesito un caudal de bombeo de 70 litros sobre segundo. Es decir, eso es lo que yo requiero. Según mis cálculos, por otra parte, yo he llegado a ese caudal, no sé, para mi sistema de riego, para mi sistema de agua potable o para cualquier otro. Entonces, este valor de 70 es un dato. Lo que yo hago es dividir estos dos valores. El caudal de bombeo que yo necesito entre el caudal de bombeo máximo. Y aquí me va a dar la cantidad de pozos que yo requiero para el acuífero, que en este caso serían 2.54, que si redondeamos serían 3 pozos en total. Entonces, de esta manera es como se puede realizar el análisis de una captación subterránea con un pozo, o bueno, en este caso con 3 pozos, en un acuífero libre. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si fue así, regálenme un like, compartan este video y suscríbanse a mi canal.